Muy bien, muy bien. Entonces, hoy día comenzamos con la sesión 34. Ya nos va quedando súper poquito, nos quedan 3 clases para ver las directrices de este principio de acción-expresión. Vamos hoy día a hablar sobre opciones para la acción física y ya estamos viendo ahí el final del camino, ahí bien cerquita, la verdad. Como les digo acá, ¿cierto? El sentido de la clase del día de hoy es ver opciones para la acción física. Está compuesto por 2 indicadores y esos 2 indicadores son los que vamos a revisar hoy. Bien, avanzamos rápido con esto, que ustedes ya lo hemos visto semana a semana y en la práctica lo que me gustaría que pudiéramos revisar son los objetivos para hoy. El primero es construir y expresar la comprensión sobre la directriz opciones para la acción física. Y quiero que reflexionemos respecto de las opciones con que disponemos en nuestros contextos de estudio o contextos laborales que favorecen nuestra acción física. De hecho, eso es lo que vamos a trabajar inicialmente como pregunta, ¿cierto? ¿Cuáles son estas alternativas? Un poquitito cómo nosotros eh, ajustamos o adaptamos nuestro contexto de trabajo o nuestro contexto de estudio para poder participar, ¿cierto?, dentro de este contexto. Entendiendo entonces esos 2 objetivos es que les trabajamos como es habitual el objetivo personal y el objetivo profesional para que lo puedan anotar ahí en alguna parte respecto de qué es lo que ustedes están esperando trabajar el día de hoy. Así que damos un minutito para que puedan trabajar eso. Muy bien. ¿Cómo les cae Steve Jobs? Bueno, ya no está Steve Jobs entre nosotros, pero habían varias, bueno, las películas, las biografías, ¿cierto? Siempre lo mostraron como una persona, eh, parece muy enfocada como en sus metas profesionales, ¿cierto? Por sobre los ámbitos más humanos, más personales. Em, pero acá les quiero mostrar un video donde hace una buena analogía de qué es lo que él espera de las computadoras. Es interesante esta analogía para que la podamos revisar y después la conversamos. I think one of the things that really separates us from the high primates is that we're tool builders. And I read a study that measured the efficiency of locomotion for various species on the planet. The condor used the least energy to move a kilometer. And humans came in with a rather unimpressive showing about a third of the way down the list. It was not too proud of a showing for the crown of creation. So that didn't look so good, but then somebody at Scientific American had the insight to test the efficiency of locomotion for a man on a bicycle. And a man on a bicycle, or a human on a bicycle, blew the condor away, completely off the top of the charts. And that's what a computer is to me. What a computer is to me is it's the most remarkable tool that we've ever come up with. And it's the equivalent of a bicycle for our minds.
Ya, bastante breve, pero es bien categórico. Él hace este análisis como de un estudio en el cual se analiza la eficiencia, eso quiere decir el consumo de energía por kilómetro recorrido de distintas especies de animales, ¿cierto? Y él contaba, por ejemplo, que el cóndor es el más eficiente de todos a la hora de desplazarse, o sea, es el que menos energía consume por kilómetro recorrido dentro de todos los animales que fueron estudiados. Y el ser humano, ¿cierto? Los humanos estamos muy abajo de eso, ¿cierto? Somos poco eficientes en la práctica a la hora de desplazarnos en un espacio determinado, ¿cierto? Y eh, luego de eso hace este otro análisis y dice, a alguien acá se le ocurrió calcular cuál es la eficiencia que tiene ese humano ahora arriba de una bicicleta. Y cuando hace esa corrección, ¿cierto? Y coloca al humano sobre la bicicleta y ve cuánto es lo que consume por kilómetro recorrido, ahí se transforma en el ser viviente, en el animal, ¿cierto? Más eficiente a la hora de desplazarse. O sea, se consume energía ciertamente, pero es muy poca, ¿cierto? Comparado con el resto de los animales. Y ahí es donde hace esta analogía, ¿cierto? Y nos dice, para mí lo que es la computadora es efectivamente, estamos hablando de los años 80, o sea, este era un Steve Jobs muy joven, como se ven las imágenes, ¿cierto? Para mí la computadora es precisamente eso, es una bicicleta para los cerebros humanos. En la práctica nos permite trabajar con una alta eficiencia, quizás no consumir tanto, pero ser altamente productivos, por ejemplo, en lo que estamos realizando. Bien, entonces, entendiendo que esto está dentro de un contexto en el uso de tecnologías, por ejemplo, me gustaría hacerles la pregunta, que pensaran ustedes un poquitito en el contexto de trabajo o estudio en el que están, ¿ya? No vamos a hacer esto de escribir en el Jamboard, la idea es que si quieren ustedes lo analizan un rato y después me cuentan, porque esto es como el setting, este es el setting de trabajo, ¿cierto? Cuando uno piensa en su escritorio, el mío está súper desordenado, ¿cierto? Pero acá tengo la impresora, está mi computadora, acá está el micrófono, tengo una luz. Entonces, uno pensaría en el setting y seguramente cuáles de estos elementos son fundamentales. Para mí, por ejemplo, siempre ha sido crítico tener un audífono y un audífono bueno, ¿cierto? Eso es parte fundamental para mí. Estoy bien frustrado porque miren, se me rompió acá el USB y no puedo estar ahora con el mouse. Ya tengo el mouse, entonces tengo que estar con el del computador y funciona muy mal. Se me echó a perder también un monitor que tengo al lado. Entonces está todo como mal funcionando en este minuto, pero seguramente ustedes piensan en cuáles son estos elementos que son parte de las herramientas fundamentales para ustedes, ¿ya? Y acá dice soft o hard, o sea, puede ser, por ejemplo, para mí otra herramienta que es crítica es, por ejemplo, el Canva. Yo estoy usando el 95% de mis presentaciones son Canva, porque yo necesito quizás más ayuda a la hora de crear algo bonito, pero que sea rápido, no tener que estar pensando mucho en cómo lo voy a personalizar, sino que yo ya necesito algo un poquitito más de base. Entonces, que piensen ustedes un minuto cómo es ese setting y nos comentan un poquitito cuáles son estas herramientas fundamentales que deberían estar en el contexto de trabajo en el cual están ustedes ahora. Pueden ser 5, si son 3, son 3, si son 10, ahí ustedes ven. No sé, Jaiba, si alcanzaste a escuchar la instrucción o lo que estábamos revisando. Sí, te entiendo lo que estás diciendo, como entornos de trabajo, que están mis hijas jugando aquí. Entornos Sí, de trabajo que te faciliten o entornos que te facilitan herramientas, herramientas. herramientas de trabajo. Entonces, por ejemplo, para alguien es fundamental tener un mouse con determinadas características, ¿cierto? Hay algunos mouse, por ejemplo, que son como ergonómicos porque la muñeca, no sé, pues tenéis una lesión en la muñeca y necesitáis trabajar con eso, ¿cierto? O hay otros
que necesitan un asistente, por ejemplo, de un software, ¿cierto? Que reconozca la voz, ¿cierto? Para poder hacer dictado. No sé, ustedes ven ahí cuáles son estas herramientas que son fundamentales, ¿bien? De repente es una nomás, así que para que lo analicen, se tomen un minuto, piensen, ¿cierto? Y comenten cuáles son esas herramientas críticas fundamentales. No es necesario escribirlas, ¿cierto? Sino que mejor que las cuenten. Yo, por ejemplo, ahora parece una tontería, pero no sé si puede ser una herramienta o una aplicación. Sí, La claro que sí. aplicación está de Pomodoro para hacer sobre todo cosas que se me hacen pesadas, ¿no? Que mantener la concentración durante 20 minutos, es decir, me venga 20 minutos y hacer pomodoros de descanso. Yo, por ejemplo, Perfecto. ahora que hay partes de mi trabajo que me gustan, pero hay otras que son muy rutinarias, pero hay que hacerlas. Y es mi Claro. forma de decir, bueno, si lo hago con Pomodoro, me parece que es más fácil, más accesible. No sé Perfecto. ¿Y te ha funcionado? si me funciona. Ya, perfecto. En la práctica es un cronómetro que te va, que tiene segmentos de tiempo Exacto, que el te... Pomodoro dice yo con un segmento de 4 tiempos de 30 minutos, ¿vale? Que Ya, son 2 horas, pero que cada tiempo tiene un periodo de break de 5 minutos. Y entonces me dice, me marca break, y me viene bien porque no llego a un índice de agotamiento tan alto, y entonces hago la parada y vuelvo al trabajo y me perfecto, doy de tope 2 horas, ¿no? Cada cosa un objetivo, te lo puedes plantear también para lectura o para perfecto. lo que sea, ¿no? Ya, impecable. Gracias, Javier. Ana, tú querías hablar, parece. Sí, iba a comentar, no sé si es esto de lo que hablamos, pero por ejemplo, para mí, yo ahora, bueno, pues, puesto que mi vida ha cambiado, mi vida personal, mi vida laboral ha cambiado totalmente. Y me he visto la necesidad de aprender a trabajar desde la cama. Yo ahora paso la mitad del día, más de la mitad del día en la cama, entonces pues para no eh, mandarme, enviarme cara de desidia total, pues digo, bueno, voy a intentar buscar alternativas para seguir haciendo cosas. Y yo he visto que me he adaptado mucho al móvil, o el móvil se adaptaba a mí. Mm, Yo ahora hago el 98% de mi trabajo con el móvil. Que es verdad perfecto, que el trabajo de ahora ha cambiado mucho, es algo mucho más personal, más que escribo lo que yo quiero, cuando yo quiero. Bueno, algunas cosas sí que son más obligatorias, pero muchas partes como yo quiero. Pero es verdad que lo hago todo, casi todo en el móvil. Que, por ejemplo, cambié la aplicación de audio de iPhone, que me viene genial, porque cuando tengo que leer un texto que es un poco largo, que me duelen los ojos de verlo desde la cama, me pongo audio, entonces lo voy escuchando y me sirve mucho. Luego perfecto, hay una aplicación de mouse que me conecta el móvil con el ordenador, y eso lo utilizo cuando estoy sentada. Yo ya no puedo escribir en el teclado del ordenador, pero en el del móvil sí puedo. Entonces utilizo el móvil como teclado del ordenador. perfecto, Sobre todo ha sido lo más representativo que ahora sí utilizo. Lo, perfecto. lo más imprescindible. Mm. Pero en la práctica, los ejemplos que tú nos das, ciertamente, o sea, yo no, esta es la pregunta que yo habitualmente hago en esta parte de la mentoría, ¿cierto? Pero ciertamente yo eh, em, esperaba
efectivamente que tú nos contaras un poquitito cómo tú accedes al computador, ¿cierto? O al sistema con el cual tú trabajáis, porque ciertamente, ¿cierto? Nos puede dar una pauta un poquitito más clara eh, respecto de cómo se hace efectivamente cuando uno tiene quizás más limitaciones para poder participar. Entonces, te agradezco por un lado, ¿cierto? Y es súper importante tener esa claridad, porque eh, muchas de estas herramientas eh, se hacen necesarias específicamente cuando son estrictamente requeridas, ¿cierto? Así que eso. Y es precisamente eso lo que se está buscando. O sea, como tú mencionas, tu vida ha cambiado, ¿cierto? Últimamente y tú tienes que pasar mucho tiempo acostada y eso significa que obviamente en la situación en la cual estás actualmente, tú tienes que seguir igual eh, trabajando, produciendo, como sea, ¿cierto? Y requiere ajustes específicos para esa situación en particular, po. Entonces, por eso que es súper importante, o sea, es interesante. Y también que no lo he dicho, o sea, yo hoy mismo he estado revisando un tema en el móvil. Claro, Mm, yo mm, antes decía, ¿cómo voy a ver un tema, o sea, una hoja entera en el claro, móvil, tal? Pero ahora digo, pues sí, ya casi no queda más narices que hacerlo por el móvil, pues habrá que hacerlo así. Si lo hago y soy capaz ya de escribir un Word total del móvil y una presentación, hacerla no, ya, pero presentación de PowerPoint, modificar o crear algo pues sencillo también, como vamos por el móvil. Y bueno, el otro día que iba a ir, esto ya es para el rey, que va a ir a un colegio ahora actividad de sensibilización y que me cure el profe era hacer una presentación solo de fotos mías, fotos ya, haciendo cosas así, pues montando moto, de locuras que he hecho y hago varias para cómo romper prejuicios y que los niños lo vean y tal. De repente, el día antes de ir, a las 2 de la madrugada, de la cama, muy dormida, me desperté. Mierda, no he hecho la presentación. Pues, ¿qué hago? Pues venga, cogí el móvil, caí en la cama y me hice la presentación de Canva por las fotos que digo, madre mía, por ejemplo, es verdad que tiene una aplicación de móvil bastante aceptable, porque claro. Geniali nada. Mm, Solamente es que la página web sí va a faltar. Pero en Canva he hecho bastantes cosas que la cama con el Canva y eso, por la noche, a las 2 de la madrugada, ta, que hice, puse las fotos y ya está. O sea que al final cuando ves la necesidad, pues tienes que ver la solución. Y eso que yo claro. afortunadamente me he manejado muy bien con el ordenador siempre. Entonces siempre he podido escribir el ordenador, manejar el ratón bien. O sea, no he tenido demasiadas dificultades para en estos, a lo largo de mi vida, hacer un uso pues muy completo del ordenador. Mm, perfecto, perfecto. Gracias, Ana. ¿Alguien más que quiera compartir algo de esto? Hay otra pregunta, porque en realidad pegué las dos clases de los dos indicadores. Veamos la otra pregunta, a ver qué les pasa con esta otra pregunta. Cuéntanos experiencias, buenas o malas, con tecnologías en educación. ¿Qué funcionó? ¿Qué no funcionó? Vimos un video de Steve Jobs donde dice que eh, el computador es como la bicicleta para el humano. Eh,
es como la bicicleta para el cerebro, ¿ya? Que el ser humano al usar bicicleta es el más eficiente, es el animal más eficiente sobre el planeta, ¿cierto? A la hora de desplazarse. Prudence. Sí, buenas noches. Yo no sé si es una buena o mala experiencia, pero sí que me gustaría compartir con vosotros que en el centro hay una chica con altas capacidades y TEA, y, y el otro día estábamos trabajando y realmente entró a crear un documento, puso la página en negro y empezó a escribir en letra blanca, ¿no? ¿Por qué un folio tiene que ser blanco? Em, yo lo estoy escribiendo, ¿el profesor puede leerlo? Sí. ¿Es accesible? Sí. Entonces, quiero entregarlo, ¿vale? Con fondo negro y letra blanca. Entonces, realmente, para mí, ¿no? El constructo es, tienes toda la razón del mundo, ya Mm, veremos después qué problema vamos a tener con el profesorado cuando entregues, porque era una actividad evaluativa, ¿vale? Cuando estás rompiendo unos esquemas brutales de, yo cojo un documento, es un documento blanco, ¿no? Si cojo un documento de Google, lo hago y empiezo a escribir y escribo, mm, pues, puso el título con el formato de título, es decir, realmente hizo un buen trabajo y eso solo es posible con la tecnología. claro. Para esta alumna, aquello fue importante porque Mm, yo busco una estrategia que me motive, algo que quiero hacer, me implico con la educación, solo es posible con tecnología y ahora ¿funciona o no funciona? Y entonces mm, ahora aquí vendrá el gran debate de qué pasará con, con, con el profesor que tenga que evaluar esa actividad, ¿vale? Que no es, normalmente dices, vale, pues hay una discapacidad visual, sí es tolerable, entre comillas, ¿vale? En claro. cambio, cuando hay otro tipo de alteración, de trastorno de discapacidad, ¿vale? Como nuestra mente es tan rígida de no Mm, permitir, ¿no? Sí, delante de una discapacidad motriz, todo esto, delante de una mm, discapacidad, ¿no? Auditiva, todo esto, de una discapacidad visual, todo esto. Pero cuando alguien rompe los esquemas y realmente el trabajo está bien, el documento es accesible, ¿no? ¿Qué flexibilidad va a tener aquí el docente? Y pongo el interrogante, Ahí porque hay un tema de flexibilidad en términos de preferencia, incluso podría ser hasta identitario. O sea, no tiene que ver con capacidades, tiene que ver con otros correcto, elementos. Mm, correcto. Entonces, bueno, me planteó, ¿no? Eso es decir, tienes toda la razón, realmente no tendría que tener ningún tipo de queja. Y estoy a la espera, porque mm, seguramente, bueno, ya han habido varias cosas de, yo te presento un examen de tal manera, en ningún sitio sale escrito que haya que ser, ¿no? claro. Con estas indicaciones. Mm. Igual hay unos modos incluso de Word en el cual tú puedes cambiar el contraste como para descansar más la vista, que no sea el fondo brillante, sino que sea el fondo oscuro y las letras que sean claras. Eh, yo trabajé con una persona que lo usaba así siempre, Mm. siempre lo usaba así y yo creo que no tenía ni un diagnóstico ni nada, Ujú. pero funcionaba así, pues. Yo creo que además se une, y perdona Ana, el hecho de que últimamente, por lo menos los adolescentes, con el abuso de pantallas, Mm. y lo que hacen es que para que realmente la batería dure más, se están acostumbrando a poner un nivel de iluminación de pantallas muy bajo. Oye, Entonces, esa cuestión del brillo es terrible. además, bueno, van buscando páginas en las que el fondo es oscuro con, ¿no? Incluso páginas de inteligencia artificial que están, yo creo que abocando, ¿no? Mucha información
en un fondo más oscuro con letra más clara. Entonces, en el fondo también era una manera de transmitir, ¿no? Pues mira, yo me muevo en este mundo y también en este mundo también traslado que es cuando yo me siento más cómoda. Claro, claro que sí. Gracias, Prudence. Ana, Mira, me estoy riendo por dentro, porque es que justamente hoy me ha pasado una cosa totalmente relacionada con esto. Ayer por la noche, mirando, como yo soy una teenager, total, pues, ay, en Instagram, tal, y cómo poner que la batería del iPhone en color rosa. O sea, fijaos la chorrada hasta qué nivel llega. De rosa. Pues igual, pues yo quiero rosa. Bueno, pues tienes que meterte en cuarta arte. Pero ese efectivamente rosa. Se voy a buscar qué bien. No sirve para nada, pero mira qué bonita. Y esta mañana, claro, yo tengo puesto que tengo modo noche que se activa solo y modo día. Entonces, de noche, por defecto, todas las pantallas se me ponen en negro, se tal, o sea, se cambia un poco. Pero si era de día, seguía todo en modo noche y todos los colores habían cambiado. Me meto en Instagram, ya no es rosa, es verde, me meto en otra, y ahí de poca flexibilidad, que no me molestaba, o sea, no, quería decir, sí me molestaba, pero que no me impedía ver nada. Pues yo decía, ¿cómo voy a estar por el móvil? Así, de estos colores, todo cambiado, y ya he tenido que llamar al soporte de Apple para que me dijera cómo deshacer la mamarrachada que había hecho yo. Sí, justo me llamó la atención que estábamos hablando del tema de brillos, que es verdad que ahora se puede cambiar todo y es una maravilla, ¿no? Porque eso permite abarcar a una diversidad total. Y de lo que decías tú, puedes, a mí todo me parece perfecto, salvo si hay que imprimir ese de abajo. Que no hay de entonces adelante. Porque para imprimir, que es verdad que usar tanta tinta me parecería. No, pero hablando por sí, cuestiones sí. ecológicas, que también es importante que los chavales eso te lo tengan en cuenta, no, pues ser algo no, pero si no hay que imprimirlo y es cambiarlo, entonces, pues bueno, problema, vamos. Me Ana, parece eso mismo dijo ella. Dejo Dice ya como, eso. como no hay que imprimirlo, no hay gasto de tinta, por lo tanto, no Pues tiene que... nada, mis aplausos para la chavala porque se parece perfecto. Genial. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más que quiera compartir algo acá de experiencias buenas, malas con la tecnología? A ver, lo mío fue una mala experiencia, pero bueno, realmente no fue tan mala porque yo creo que acabó mejor. A finales de mayo eran las últimas clases que teníamos de refuerzo por la tarde y entonces el último día dijimos, bueno, pues los niños que trabajen durante una hora y la última hora pues los juntamos y que vean juntos una peli de estas que han salido nuevas que a ellos les gustan, porque los pequeños pues se quedan enganchados. Entonces, total, organizamos en una misma clase 4 clases de niños, tal, un montón de jaleo, un montón de historias. Y cuando ya llegamos al momento de, venga, que ya vamos a poner la película, eso no iba, eso no funcionaba. En los altavoces no había manera. 4 clases de niños ahí metidas. Y esto no iba ni para adelante ni para atrás. Niños de tercero, cuarto, quinto, sexto, era como, Dios mío. Entonces ya llegamos a un momento que dijimos, se acabó, mira, ya lo hemos intentado, esto no es cuestión de cable, esto no es cuestión de conexión, esto no es cuestión, mira, los altavoces, yo qué sé, que por la mañana estaban funcionando, ahora ya no, tiramos de habilidades sociales. Y entonces los pusimos en círculo y empezamos a ver
¿cuál ha sido la parte que más nos ha gustado? ¿Qué es lo que hemos aprendido que nos ha gustado este año? ¿Tú qué experiencia tienes? ¿El año que viene te gustaría seguir de tu clase? Total, que al final no nos funcionó la parte de la tecnología, pero terminamos realmente haciendo una asamblea. Y realmente ellos aportaron su punto de vista de los aspectos más importantes. Al principio fue un desastre, ¿no? Pero ya después vimos ideitas interesantes, así que yo creo que del todo no salió mal, ¿no? De hecho, me parecía más provechoso que ver una película, que era un mal gasto de tiempo, pero nos sirvió. Así que la tecnología no nos acompañó, pero nos benefició. Claro, claro que sí. No, interesante, interesante. O sea, porque también es parte de las cosas que ocurren. Las cosas del directo, eso es así. Exacto, exacto. Los problemas de la televisión en vivo, como dicen. Yo solo dos cositas que ya me callo, lo prometo. Una, me pasó algo muy parecido a lo tuyo, Cristina, pero me pasó mi primer año de funcionaria, o sea, mi primer año de todo, o sea, realmente de dar clase en el instituto, es como yo empecé, en una clase que hacíamos un desdoble, y yo me quedaba como con la mitad, como si fuera yo una clase de primero, que bueno, o sea, ese primero todavía sueño con ellos, y claro, venga, pues, venga, chicos, venga, que voy a poner el ordenador, tal. Y, claro, yo solo tampoco puedo hacer nada, pues, te ha pagado, me echas una mano. Empezar a tocar. Oh, espera, pero con cuidado, dale ahí. Tal, que no va, pero nosotros ya quedándose de todo, tal, sobre de esto de por favor que funcione ya, porque si no se van, o sea, se van por en este momento no tener igual la capacidad, la experiencia, o lo que sea, para poder controlar esa situación. Y la que lo pasé fatal. Y por otro lado, en esta visita que he hecho el otro día un COE, también en relación a lo que han dicho tú, Cristina, he visto cómo se hace una asamblea con mini asamblea en primaria y a través de la tecnología. Entonces me ha enamorado. Es un profe que trabaja mucho con la tecnología, con Geniali. Entonces ellos se llaman la Academia Minion, de los Minions. Entonces cada alumno es un Minion personalizado, no sé qué. Entonces, el profe debe ir proponiendo retos, creo de tercero de primaria. Y el profe propone retos, donde está evidentemente las áreas, pero a través de retos, tal, y que las asambleas se dan puntos, ellos están por equipos, sentados y que trabajan, pero tienen que dar puntos a alguien que no sea de su equipo, que de forma razonable. Y encima que no le hayan dado, ya no se puede repetir. Y eso va a ir de alguna forma en contra tuya, porque deben, o sea, según los puntos del equipo, pues debe haber ventajas o lo que sea. Pero los chavales están encantados de dar puntos. Se les olvida eso de que luego es peor, entre comillas, para ellos, ¿no? Y ahora se entrega ese criterio a la hora de otorgar puntos. Si esa parte funcional de pues tirar a uno a fulanito porque es un chaval que tiene discapacidad física, entre otras, entonces hicieron una excursión, una maratón, no sé qué, y dicen a fulanito porque no se sentó casi en la silla de ruedas que aguantó
o sea, cosas así que me parece, sí, un espacio muy bonito. Es una lástima que solo lo haya de forma habitual que infantil. O sea, que eso Ujú. debería estar en todo, en todas las etapas, pero me parece un momento súper importante y muy bonito. Me gusta. Entonces, seguro eso sí van dando puntos que se ponían en la pizarra digital, por eso digo que aún no, que la parte de tecnología tiene asamblea. Entonces está muy chulo. Súper buena experiencia en realidad. Una buena experiencia para... Podéis seguirle al profe, si queréis, se llama en Twitter Don David, Don Ya, David, Don David Ruiz, Don David, ya, y es todo de Minions, y la verdad que da muchas ideas, nos puede servir también. perfecto, gracias, Ani. Muy bien, entonces tenemos estas experiencias, ¿cierto? Hemos hablado un poquitito respecto de cómo nosotros utilizamos estos contextos o estas herramientas en nuestros contextos de trabajo. Esa es un poco la idea de la conversación. Entonces veamos de qué se trata, ¿cierto? Estamos comenzando acá las redes estratégicas, la acción física, eso es lo que estamos viendo el día de hoy. Y tenemos dos indicadores: varíe los métodos de respuesta, navegación e interacción, y optimice el acceso a herramientas y tecnologías de asistencia. Entonces, ¿qué nos dice la pauta? Dice, relaciona variar los métodos de respuesta y exploración. Dice, los aprendices difieren ampliamente en su capacidad para explorar el ambiente físico. Para reducir las barreras al aprendizaje derivadas de las demandas motrices en una tarea, se hace necesario proveer medios alternativos de respuesta, selección y composición. Por otra parte, los aprendices difieren ampliamente en sus medios óptimos para interactuar con la información y las actividades. Para proporcionar oportunidades y permitir la interacción con las experiencias del aprendizaje, el docente debe facilitar el acceso a través de múltiples medios para la exploración y el control del aprendiz sobre estos. Y el otro indicador, optimizar el acceso a las herramientas y tecnologías de asistencia, nos dice lo siguiente: el solo hecho de proporcionar una herramienta a un niño o niña a menudo no es suficiente. Debemos ser capaces de proveer el apoyo para que pueda utilizarla de manera eficaz. Muchos aprendices necesitan ayuda para explorar a través de su entorno, tanto en términos de espacio físico como en el plan de estudios. Todos los aprendices deben tener la oportunidad de usar herramientas que les ayuden al logro de las metas y a la participación plena en el salón de clases. Para los aprendices en situación de discapacidad, el uso de tecnologías de asistencia es imprescindible para la exploración, interacción y composición. Es fundamental que el uso de las tecnologías para acceder a la instrucción y el currículo no conlleve barreras que puedan pasar inadvertidas. Una consideración importante en el diseño, por ejemplo, es asegurar que existan comandos de teclado para cada acción del mouse, de tal forma que los aprendices puedan usar tecnologías de asistencia que puedan ser empleados con esos comandos. Sin embargo, también es importante reconocer que al asegurar una lección accesible físicamente no elimina el desafío del aprendizaje. Ya, aquí tenemos algunas investigaciones. El primero es una estación de trabajo de microscopía accesible para estudiantes y científicos con problemas de movilidad. Se diseñó y desarrolló una estación de trabajo de microscopía accesible integrada para permitir que las personas con problemas de movilidad controlen todos los aspectos de la microscopía óptica con una mínima asistencia humana. Este sistema se llama AccessScope. Es capaz de realizar microscopía de campo claro y de fluorescencia, análisis de imágenes y morfometría de tejidos, requisito para los cursos de ciencias de pregrado e investigación a nivel de posgrado. Este es el sistema, ¿ya? Se dan cuenta que tiene el computador, ¿cierto? Y tiene el microscopio con algunos elementos que ayudan al acceso. Por ejemplo, acá tiene un sistema de mouse disponible para usar con el mentón, ¿cierto? Bueno, hay varias cositas. Un microscopio accesible es necesario para que los estudiantes y científicos con problemas de movilidad puedan usar un microscopio de forma independiente para comprender mejor los conceptos de imágenes microscópicas y la biología celular. Este conocimiento no siempre es evidente simplemente viendo un catálogo de imágenes histológicas.
sea, en la práctica lo que dice acá es que el aprendizaje de este análisis de tejidos, ¿cierto? Imágenes microscópicas, requieren también la exploración a través del manejo del microscopio. O sea, no basta solo con visualizar la imagen. La capacidad de operar un microscopio de forma independiente elimina la necesidad de contratar a un asistente o depender de un compañero de clase, y le permite a uno tomar exámenes prácticos de laboratorio por sí mismo. El manejo independiente del microscopio también es crucial para que los estudiantes graduados y los científicos con discapacidad realicen investigaciones científicas. Al hacer una computadora personal como interfaz de usuario para controlar las funciones de Access Scope, se podrían acomodar diferentes discapacidades de movilidad de las extremidades superiores mediante el uso de varios dispositivos de entrada de computadora y software de tecnología de asistencia. Los participantes con una variedad de problemas de movilidad en las extremidades superiores evaluaron el prototipo de estación de trabajo de microscopía. Pudieron controlar todas las funciones de microscopía, incluida la carga de diferentes portaobjetos sin ayuda. Ya, hay otra investigación que se llama el procesador de textos como herramienta didáctica, un metaanálisis del procesamiento de textos en la enseñanza y la escritura. Se realizó un metaanálisis de 32 estudios que compararon dos grupos de estudiantes que recibieron instrucción de escritura idéntica, pero permitió que solo un grupo de los dos que estaban en estudio usara el procesamiento de palabras, un word processor, ¿cierto? Un procesador de palabras para las tareas de escritura. Los grupos que trabajaron, o el grupo que trabajó con el procesador de palabras, especialmente los escritores más débiles, mejoraron la calidad de sus escritos. Los estudiantes que trabajaron con este procesador de palabras escribieron documentos más largos, pero no mostraron actitudes más positivas hacia la escritura. Los usos más efectivos del procesador de palabras como herramienta de instrucción podrían incluir adaptar la instrucción a las fortalezas del software y agregar indicaciones metacognitivas al programa de escritura. Otro estudio más, el efecto de un procesador de texto en la composición escrita de estudiantes de segundo grado. En respuesta a la preocupación nacional por la disminución de los estándares en las habilidades de escritura de los estudiantes, un número creciente de escuelas ha adoptado el uso de procesadores de texto en un esfuerzo por aumentar las habilidades de alfabetización. Se analizó la efectividad instruccional de los procesadores de texto en 20 estudiantes de segundo grado y se encontró que las computadoras facilitan la mejora en las habilidades de escritura. Ya, y este es el último paper, se llama Sin acceso, sin uso, sin impacto, encuestas instantáneas de tecnología educativa. Existe un gran acuerdo general de que las tecnologías de la computación no han tenido un impacto significativo en la enseñanza y el aprendizaje en los Estados Unidos desde kinder a hasta el término, ¿cierto?, de la educación escolar, a pesar de que se han gastado miles de millones de dólares en comprar, equipar y respaldar la tecnología. Algunos críticos de la tecnología escolar utilizan esta situación para impulsar su posición de que la tecnología no es apropiada para los niños. Otros ponen el fracaso en las espaldas de los profesores de aula. Según los datos que se recopilaron en esta encuesta, al administrar esta encuesta instantánea en distritos grandes y pequeños de todo el país, a aproximadamente 4.000 maestros de aula, ¿cierto?, de kinder a la educación secundaria, la razón por la que la tecnología no ha tenido un impacto en la enseñanza y el aprendizaje es que los estudiantes no han, a todos los efectos y propósitos, utilizado realmente la tecnología. Además, la razón de esta no utilización no está en los pies de los profesores, sino en una muy real falta de acceso a la tecnología. Tener una computadora en el salón de clases no es acceso, ni conducirá a un uso significativo por parte de los estudiantes. Francamente, la tecnología no puede tener un impacto si los niños no han tenido la oportunidad de acceder y utilizar esta tecnología. Bien, la rúbrica de progresión nos dice que en relación a variar los métodos de respuesta y navegación, a nivel emergente se espera entregar más de una opción para los métodos usados para respuesta y navegación dentro de la misma tarea. Por ejemplo, algunos estudiantes pueden usar tablets mientras que otros escriben a mano. A nivel competente, entregar múltiples opciones de métodos para respuesta y navegación dentro de la misma tarea. Computador, diversos dispositivos de escritura, teclados, software de reconocimiento de voz, etc.
Y a nivel de progreso hacia la práctica experta se espera empoderar a los estudiantes sobre cómo usar sus propios dispositivos para responder e interactuar con materiales para todas las tareas. Ejemplo, audífonos, teclados, software, etc. Bien. Entonces, obviamente esto tiene que ver como con los materiales de estudio, ¿cierto? Salir de solamente el computador y empezar a progresar hasta un estudiante que es capaz de tomar sus propias decisiones en qué es lo que va a utilizar para poder responder e interactuar. En relación a la optimización del acceso a herramientas y tecnologías de asistencia, a nivel emergente se propone permitir a algunos estudiantes usar tecnologías de asistencia para la navegación, interacción y composición si requiere una acomodación. A nivel competente se espera que se entreguen múltiples opciones a todos los estudiantes para usar tecnologías de asistencia como computadores, tablets, reconocimiento de voz, etc. Y a nivel de progreso hacia la práctica experta, empoderar a los estudiantes sobre cómo evaluar la necesidad y elegir tecnologías que funcionen para ellos, para proporcionar opciones adicionales y personalizadas de expresión de conocimientos y habilidades. Y ahí creo que es súper importante este como progreso, porque en la práctica hay muchas tecnologías. Me voy a tomar un poco del caso de Ana, ¿cierto? Que nos empezó a decir que ella utiliza mucho el móvil, por ejemplo, ¿cierto? Y que hay algunas herramientas muy específicas dentro del móvil. Pensemos que, bueno, esta rúbrica de progresión es del año 2018, ¿ya? Y la pauta, esta descripción de la descripción de la pauta no es del 2018, es del 2014 incluso antes, 2011 yo diría. Entonces, 2011 ciertamente no había la cantidad de herramientas disponibles. O sea, por ejemplo, el iPhone estaba recién, llevaba unos 3 o 4 años funcionando, ¿cierto? Todavía no estaba, no tenía una gran cantidad de aplicaciones. Hoy en día hay una gran cantidad de alternativas. Yo les he contado, ¿cierto? El caso, por ejemplo, de mi hijo, ¿cierto? El Vicente, una vez nosotros le compramos estos sistemas como de smart houses, y le compramos un parlante de estos OK Google, y el Vicente como que se pone nervioso cuando habla, entonces como que tartamudea y no le reconocen las palabras. Entonces queríamos que, no sé, que él pusiera su música y dijera, OK Google, ponme la canción de no sé qué cosa, o OK Google, recuérdame que mañana tengo que levantarme temprano, o OK Google, y nunca le entendió, pues, así que no podía usarlo. ¿Y por qué lo menciono? Porque A mí tampoco me recuerdo hacer Excel. Eso, es que entonces uno piensa efectivamente que esas herramientas son altamente accesibles, pero necesitáis tener condiciones para eso. Pero lo interesante del dispositivo teléfono, es que no necesariamente todo se entra a través de la voz. Tú puedes usar otras interfaces para poder interactuar. Y por tanto, te da muchas alternativas para que tú puedas trabajar con eso. Pero para eso es súper importante que uno facilite ese proceso de exploración a la persona que necesita cómo acceder a eso. Me acuerdo, por ejemplo, una vez que hablaba con un coordinador del programa de integración escolar de una ciudad acá en Santiago, o sea, en Chile, en Antofagasta, en el norte. Y el Alejandro me decía, tengo una niña que tuvo un accidente en tercero medio y quedó ciega, o en segundo medio, una cosa así. Eso es como 3 años antes de terminar el colegio. Después de que tú terminas el colegio, tú no puedes acceder a los recursos del programa de integración escolar. Entonces el Alejandro me decía, ¿sabes que yo trato de convencer a los papás de que traten de hacer repetir a esta niña para que tenga un proceso de entrenamiento, por ejemplo, de acceso al braille? Para que podamos darle un espacio para entrenar, ¿cierto? El desplazamiento con el bastón, para que pueda tener un proceso de entrenamiento de uso de tecnologías a través del JAWS o de algún otro software para poder acceder, porque en la práctica, antes de eso, ella no había requerido ninguna de esas cosas y no las necesitaba, ¿cierto? Por tanto, no sabía usarlas.
Y cuando saliera del colegio, ya no iba a haber un fondo específico, ni un equipo de profesionales disponibles para eso. ¿Por qué menciono esta historia? Porque en la práctica, ¿cierto? Hay muchas veces en que las personas con discapacidad adquieren la discapacidad. Y eso es después de un evento traumático, después de un accidente seguramente, ¿cierto? Después de una enfermedad, después de una cosa muy, en algunos casos abrupta, en otros casos no, ¿cierto? Pero muchas veces no permite anticipar que tú vas a necesitar esto en 2 meses más, ¿cierto? Y para eso es súper importante que tengamos también expertos que permitan ir haciendo ese proceso exploratorio, ¿cierto? Para ver cómo se van dando estos espacios. Bien. Perdón, yo tengo una duda. Sí. No consigo ver la diferencia entre un indicador y otro. Que me parece que son como muy iguales, ¿no? Son bastante parecidos, pero el segundo indicador, el de el acceso a tecnologías de asistencia, está principalmente centrado en tecnologías de asistencia para personas con discapacidad. O sea, lo que pasa es que yo creo que intenciona el hecho de decir, ok, queremos un aula inclusiva, queremos que haya DUA en una escuela regular. No se olviden que hay estudiantes que necesitan tecnologías específicas para ello, para que puedan acceder. No nos olvidemos de eso. Yo creo que esa es la intención. Entonces es un poco congruente, ¿no? Porque siempre hablamos de que el web es algo para todos. Entonces, Mm, como que llama la atención algo así, porque es que para mí todo lo que ya pase al plano individual ya no es todo, sigue siendo igual de necesario y eso y forma parte de ese respeto también a la diversidad y a los mm. ajustes razonables, pero ya no es todo. Por eso, como que yo intentaba no ver el indicador en ese sentido porque me chocaba con la idea del MOA, realmente. Sí. Ahora, vuelvo a insistir, esto ya tiene más de 10 años en que esta versión 2.0 se incorpora. O sea, esto parte incluso en la versión 1.0 que es del 2000, no me acuerdo cuánto les había dicho, 2008, una cosa así. Llevamos 15 años de esto, recién acordado la Convención de Derechos para Personas con Discapacidad. Entonces, y está en este proceso, o sea, la gente en CAST está hablando efectivamente de cuáles son los cambios que se tienen que... No sé si vendrá un cambio en este en específico, pero era, no sé si otros tiempos, pero sí, realmente teniendo muy encima la Convención de Derechos para Personas con Discapacidad de haber lanzado la pauta, era poco habitual ver ese tipo de ajustes dentro de una sala de clase. Era muy poco habitual. O sea, yo peleé, Vicente estuvo en el colegio del 2000, como del 2006, estuvo en el colegio. Y el computador lo dejaron entrar a clase como el 2015. Entonces, yo creo que era algo que no era, no era necesariamente esperable que tuvieran esa apertura. Yo creo que hay que verlo desde esa perspectiva. Jaibat. A ver, yo cuando leo la rúbrica y tomando en cuenta las realidades actuales que tenemos a todos los niños con sus tablets y sus dispositivos, ¿vale? Puede haber más ventajas cuando todos los dispositivos son iguales y que podamos tener un control como docentes, y hay más desventajas cuando cada dispositivo es diferente. Cuando ves la rúbrica de progresión, te habla en la diapositiva anterior, no sé si estará, que bueno, lo leímos ahí ahora, te habla de que es importante optimice el acceso a las herramientas tecnológicas de asistencia, no sé si eran las de asistencia o la anterior, Mm.
pero al final siempre daría los métodos de respuesta de navegación, empoderar a los alumnos sobre cómo usar los dispositivos para interactuar. En este caso es verdad que se centra en audífonos, teclados, pero también habla de software. Yo supongo que la actualización sería también aplicaciones más que software ya, distintos Claro. tipos de aplicaciones, etc. Y realmente el objetivo será en empoderar y entregar opciones. Sí. Entonces yo, viendo la realidad escolar, tenemos que seguir enseñando al alumno en un buen uso. Ahora estamos en un tema de que antes, ay, ojalá que llegue la tecnología, ojalá que llegue, ahora que ha llegado la tecnología, hay que enseñar al alumno a empoderarlo cada vez más en el buen uso, porque Claro. realmente estamos viendo mal uso, ¿vale? Desde que Sí, tú po. paras un juego y se ponen ellos a hacer juegos, activan un juego online y te vacilan, y entonces, ¿qué está pasando? Y los ves que han entrado en un juego y hacen así. Antes nosotros, pues, podríamos estar tirando papelitos y haciendo tonterías, pero ahora es que ellos ya se chatean entre ellos en medio de la clase y te dicen, vamos a jugar esta partida con este juego que ya hemos terminado esto de matemáticas. Y se Claro. ponen todos en cara de serio hasta que tú captas, de repente estás con otro alumno y captas que de repente 4 hacen así. Y yo, ¿qué ha pasado? Y estaban en medio de una partida de yo qué sé, porque estabas tú concentrada en otros 2. Entonces siempre Claro. va a haber mal uso y estoy viendo un riesgo del mal uso. Ahí puse también de paso el debate de Suecia, que ahora los padres, nosotros tenemos la compra obligatoria del dispositivo a partir de quinto de primaria y el uso del libro digital, que yo un poco en modo dúo lo que he dicho es, mira, vamos a darle libertad al padre, que si el dispositivo se compra como una herramienta, pero el libro, pues si quiere comprárselo físico o digital, pues que ya el padre elija, ¿no? Claro. Para que varíen los métodos según, porque el niño, mira, que mi hijo que tiene problemas visuales y la pantalla le está quemando los ojos, y yo, bueno, pues decía el padre. Entonces, bueno, en fin, que ahora los padres ha salido en las noticias de Suecia, de que Suecia eliminó, que no sé, que está la noticia súper mal redactada, que no sé hasta qué punto es real, que ha eliminado el tema de los dispositivos en el aula, que pasó de que ya se acaban los dispositivos, ya no tienen que entrar en el aula y que van a invertir más en libros de texto. Y entonces los padres más ortodoxos y antiguos y los 4 o 5 profes que estaban en contra de la tablet porque nunca habían ido a un curso TIC, dicen, mira, Suecia ya ha eliminado los dispositivos, nosotros usan a Suecia cuando les da la gana, cuando no usaba el certificado COVID, ni siquiera, todavía me acuerdo que fue lo único que no hicieron certificado COVID, no pusieron mascarilla y decían que la población se inmunizara sola, que puedo estar más de acuerdo en su foco naturista, pero en aquel entonces lo condenaban de loco, y ahora, Claro. ahora no están locos. Claro. Bueno, en fin, que estamos ahora en un punto de tecnología sí, ¿no? Y yo creo que no hay que perder el norte, que es empoderar a los alumnos, enseñar a utilizarla y seguir controlando, porque vamos a tener que seguir controlando. Y yo aquí O un poco sea, yo me acuerdo que justo el año antes de la pandemia, nosotros un año bien complejo. Estuvimos como 3 meses con protestas muy, muy violentas acá, que fue como de octubre hasta diciembre, una cosa así. Y después nos fuimos tuvimos nuestras vacaciones de verano y volviendo a las vacaciones empezó la pandemia, ¿cierto? Y resulta que en ese periodo, justo antes de este estallido social, la ministra de Educación de ese tiempo empezó a mandar unas encuestas, pero súper tendenciosas. Era parte de un gobierno, o sea, el gobierno no era tan conservador, ella era muy conservadora, muy, muy conservadora. O sea, una encuesta súper tendenciosa donde decía... es malo tener teléfonos disponibles en la sala de clases, ¿cierto, papás? No sé si era así de mala la encuesta, pero era muy mala la encuesta. O sea, como que en la práctica como que colocaba todas las cosas malas y tú tenías que decir, estoy de acuerdo. Y esa era supuestamente una encuesta para los apoderados. Ya a mí me llegó como apoderado. ¿Y yo por qué lo menciono? Porque después de eso, al año siguiente, lo primero que hay que hacer es empezar a usar los teléfonos. O sea, se nos olvida que al menos un año, aquí en Chile fueron 2, ¿cierto? O al menos un periodo importante
de la educación durante la pandemia se tuvo que hacer de ese formato. Se tuvo que disponer de la tecnología. Y la gente tenía que saber sobre tecnología para poder acceder. Yo creo que somos muy malos para aprender. O sea, de verdad, Está creo que bien. no hubieron muchos aprendizajes al respecto, porque si volvemos ahora a esta cuestión y a ponerlo en tela de juicio y a ver cuáles son las grandes dificultades, o sea, para mí yo les he dicho a ustedes varias veces, ¿cierto? Esta gran pregunta de innovación, este gran ejercicio de innovación al cual nos vimos enfrentados, que era, ¿qué pasaría si tenemos que hacer clases sin un salón de clase? O tenemos que hacerlo de nuestras casas, ¿cierto? Y ahora la segunda gran pregunta es, ¿qué pasa si los estudiantes tienen acceso a una fuente de datos o una fuente o una herramienta tan potente que impida saber si están plagiando o no, como por ejemplo el uso de de la inteligencia artificial? Y no hay respuestas frente a eso. Te estaba interrumpiendo, Heila. ¿Es el ruido de mi casa? Que ponga No, silencio. yo te estaba interrumpiendo. Yo te interrumpí No, porque no, tú al ibas a contrario, decir ya algo. yo había terminado. Vamos a ver, es Ah, que ya. está el tema este de, eh, nada, el debate tecnológico, que estoy yo Mm, ahora en el cole y estamos con ataques de padres, mandándonos los artículos y reclamándonos, y yo digo, contra qué bien que hoy vamos a trabajar de la tecnología, y creo que hay que buscar un equilibrio en todo esto. Yo, sin embargo, no dejamos de pedirle a los niños la libreta, mm, las habilidades de escritura, hay que seguir trabajándolas, la redacción en un texto, trabajar su libreta física. Ya también damos la opción de la libreta digital con el OneNote. Y bueno, y seguir usando aplicaciones, ¿no? mm, El tema es que después tengo otros compañeros, y lo lanzo un poco a modo de debate, que a veces el uso de la tecnología pues nos facilita muchas cosas, y entre ellas también el trabajo del profesor. Y entonces hay claro. un padre, un buen amigo mío que es informático, y me dice, contra, yo ahora veo aquí que este profe tiene mucho tiempo libre, le manda LibWorks, creo que se llama, Prudence, o LibWorks, el LibWorksheet, Y el tú igual sí, le mandas la actividad, se autocorrige automáticamente, y ese profe no para de mandarle el LibWorksheet a mi hija. Dice, ese cuando corrige y lee los textos de mi hija, no va a saber ni la evolución del chiquillo. Entonces, el mal uso está, y yo puedo estar de acuerdo con él, porque dice, para geografía e historia hay que saber redactar. Cuando corrige ese Mm, hombre una redacción de mi hija, Lee Worship, y entonces, y entonces yo digo, pues tienes razón, el mal uso mm, está en los docentes y también en los niños. O sea que ahí ya puedes ir buscando un montón de cosas súper cómodas, de manera que cada vez trabaje, se automatice casi todo, y los niños están perdiendo otras habilidades. Quizás están ganando mm, algunas, pero están perdiendo otras. Yo un poco lo defendí, te digo un poco cómo lo defendí. Yo dije, a ver, yo tengo una niña disléxica en quinto, y yo mm, creo que le favorece mucho su libro digital, porque está claro. leyéndole, se le gira todas las letras y lo puede poner con su audio, que el libro digital tiene la opción de escucharlo, y yo estamos ayudando un montón a esa niña. Pero Claro que ahora, sí. el otro niño que tengo de TDAH, que no tiene la tablet rota de milagro, pues el padre dice, yo no sé ni qué está leyendo mi hijo, se la pasa moviendo páginas, yo no puedo ayudarle. Dice, bueno, pues vamos a darle libro físico al pobre padre este, que además tiene un problema de atención el niño, que no hay manera de que se concentre, y que use el libro físico. Y yo, ¿cuál es el problema de que utilice el libro físico? ¿Sabes? Que parece que tienes que ser o una cosa u otra. Es que ese es el problema, po. Ese es el gran problema finalmente. O sea, volvemos a tener este mal concepto de la justicia, ¿cierto? Y que lo justo es que todos hagan lo mismo y es que es ridículo, po. Es ridículo todo esto que estamos viendo. Yo me acuerdo siempre, seguramente la Prudence se acuerda de esto en alguno de los cursos que hemos hecho, en que hacíamos un análisis de clases. Entonces, hay algunas herramientas que se hacen, por ejemplo, a través de ronda instruccional o a través de journey mapping, ¿cierto? En que nosotros mostrábamos clases. Y yo mostraba una clase de una profesora, no sé de dónde era, una profesora de algún país de acá de Sudamérica. Y la profesora hablaba sobre, no sé, Juanito.
Y Juanito, la profesora, el pro yo encontraba a la profesora, porque hablaba lengua de señas, ¿cierto? Mientras hacía la clase, y tenía a Juanito, que Juanito era sordo. Y como estaban haciendo la clase y le estaban grabando, la profesora hacía la seña y toda la cosa, ¿cierto? Y le hablaba a Juanito y le decía, y Juanito es un niño muy especial y no sé qué más, y Juanito va a usar su computadora porque él es especial, y Juanito, y claro, tú empezás a decir, es que aquí hay algo que está mal, pues, ¿cachai? O sea, esto no es, ¿por qué solo este niño? O sea, yo insisto, cuando hablamos desde la perspectiva de la... em, como del mensaje que tú le quieres entregar a una persona, ¿cierto? Respecto de sus propias capacidades, cuando tú le dices, la única forma que tú tienes para acceder a esto es a través de un ajuste que yo te voy a entregar, olvídate que cuando tú salgas de este proceso y tengas que hacerlo como el resto de los normales, comillas, ¿cierto? Te va a ir pésimo. Porque tú necesitas de ajustes para esto, ¿cierto? Y yo controlo los ajustes. Entonces, es súper relevante finalmente el hecho de que, a ver, volvemos a este concepto como del buffet, ¿cierto? Entonces, en el buffet, quizá el buffet no es tan amplio y grande y rico en alternativas. Tenéis otras alternativas, por ejemplo, el texto impreso, una tablet, y un computador con una impresora al lado para que podáis imprimir si es que tú querías hacer algunas cosas. Ya con tres alternativas, ¿cierto? En el cual te mueves entre el texto impreso y el texto digital, yo creo que hace sentido finalmente, po, ¿no? Muy bien. No sé si alguien más tiene algún comentario respecto de lo que hemos venido conversando. La pregunta tenía un poco que ver con eso. ¿Qué experiencias tengo con algo que me hayan enseñado de una forma y finalmente terminé haciéndolo de otra? Porque en la práctica habla de la flexibilidad que uno experimenta en el proceso como del aprendizaje, ¿cierto? Por ejemplo, en la escritura. eh, yo siempre lo he dicho, quizás no le he contado mucho a ustedes, pero mi caligrafía es horrible, es horrible. Y no solo es mala, es ilegible incluso para mí. O sea, yo muchas veces no sé lo que escribo. Y anécdotas respecto a eso, no sé si a ustedes les pasaba allá en España, pero acá en Chile tú usabas el lápiz de mina, el lápiz grafito, ¿cierto? Que tú podías borrar, y en ese tú aprendías y tenías la caligrafía inicial, ¿cierto? Y tú pasabas los primeros 3, 4 años del colegio, ¿cierto? Haciendo caligrafía, practicando eso, ¿cierto? Y ya después cuando pasabas al cuarto, quinto, sexto nivel, había un proceso en el cual los que tenían mejor caligrafía, tenían los cuadernos más ordenados, empezaban a usar el lápiz, el bolígrafo, el lápiz de pasta, ¿cierto? El lápiz de tinta, no sé. Y yo avanzaba, ¿cierto? Y mis compañeros empezaban a usar lápiz pasta, ¿cierto? Y yo no, y seguíamos avanzando, y de repente un día un profesor, ponte tú ya como en sexto básico, llega y me dice, "Oye, ¿tú por qué usas lápiz mina, lápiz grafito? Es que no me han pasado a que yo escriba acá". Nunca hubo un proceso formal, oficial, para dejar de escribir con lápiz grafito, ¿ya? Pero es horrible. Y más encima me canso N, Te escribiendo. veo ahora, te veo ahora hoy en día todavía escribiendo con el Todavía, lapicero. ¿Te todavía. parece que no me pasara de que yo soy muy fiel a mi profesor y digo, no me paso pues con la En la universidad tendría que preguntar, profesor, ¿puedo escribir con lápiz pasta? Ay, qué horrible. ¿Y por qué lo menciono? Porque efectivamente yo soy un ejemplo súper claro, concreto, de que hay cosas que se pasan en el colegio
que de repente después no son tan necesarias. Y me imagino que sobre todo Jaivada aquí como que un poco le pique el cuerpo con esta cosa que estoy diciendo yo. Pero la verdad es que, claro, o sea, hay un estándar. Uno esperaría, ¿cierto?, que hubieran muchas de estas habilidades, de estas competencias que se pudieran ir trabajando y que ojalá todos los estudiantes las tuvieran por completo, ¿cierto? Pero hay varias cosas que no van a pasar nomás, pues, que no. Entonces, ¿cómo desarrollamos esa flexibilidad también para poder permitir esas alternativas? Hoy en día es mucho más necesario, por ejemplo, que un estudiante sepa escribir a través de un teclado, o sea, no sé si el estudiante, que una persona sepa escribir en el teclado antes que escribir a mano. A nivel profesional en realidad estoy hablando, no es el estudiante, me equivoqué. Entonces, ¿cómo nos ajustamos a esa necesidad? El sistema educativo se mueve súper lento. Súper lento. Es que, Boris, incluso los formularios que hay que realizar en la vida diaria, ahora todos son digitales. Con lo cual, por Claro. ejemplo, ahora que tenemos que hacer las becas para ayudas con alumnos con necesidades educativas especiales, son los padres los que lo tienen que hacer por internet. Es decir, que el papel que tenemos ahora las orientadoras es cómo ayudamos a estas familias a complementar un documento que antes era tan sencillo como lo imprimes y lo escribes, ¿no? Pones los datos y ahora necesitas un certificado especial para poder acceder. Una vez tienes el certificado, ¿a dónde entras para rellenarlo? Realmente es que sí, ¿no? La tecnología. Y además pasa una cosa, pasamos del teclado físico, entre comillas, al teclado digital. Claro. Porque claro, el móvil, ¿no? El móvil o la tablet, ya vamos directamente, incluso para las firmas. Claro, claro. Y seguramente, en todo caso, en este mismo proceso, capaz que tengan que tener personas asignadas para apoyar a los padres que están haciendo ese lleno, ¿cierto? O sea, están en las oficinas, van para allá y debe haber alguien que les diga, ya venga para acá, yo le ayudo, Siempre ¿cierto? sí, este tipo de familias tienen o bien servicios sociales o el técnico de integración o si no los orientadores. Siempre tiene que haber alguna persona que esté ayudando o a veces es la administrativa del centro educativo porque si no los padres realmente no llegan a poder Ujú. cursarlo. Claro que sí, claro que sí. Bueno, cosa que no llega, perdón, Boris, que te he Sí, interrumpido. no, dale. Ahora cosa que no llega, que ellos las cosas que la propia tecnología no funcione. Por ello ahora mismo estoy intentando pedir para votar, para votar desde casa, para votar online, para hacer acciones y no ha habido narices de conseguir que me Mm. funcione el certificado que le tengo. Y digo, pero a ver, si le dejo, voy, no sé, voy a certificado, ¿no? Digo, pues, ¿será que lo parece? ¿Será que, si al final te tienes que ir a la oficina de correos? Porque no va, es bueno que si no sabe utilizar a la familia, ni tan mal, ni tan mal. Que Mm. estamos con un propio sistema falla, y ahí no lo puedo utilizar nadie, o casi nadie. Sí, pues, sí. Hay, bueno, ciertamente como hartas dificultades cuando empezamos a entender bien la diversidad social, ¿cierto? Y esto pasa en distintos ámbitos de la vida, pasa en la escuela, pasa en el ámbito de la ciudadanía, ¿cierto? El uso de los derechos y los deberes, pasa en la participación, pasa en cómo tú llenas este tipo de documentación. Y ciertamente, yo insisto, yo creo que
los colegios no han avanzado con la rapidez necesaria para entender ese fenómeno. Y ahí es donde también entran otros elementos en el juego, ¿cierto? Hay muchas investigaciones, por ejemplo, que hablan de la importancia de la escritura a mano, ¿cierto? Dicen que se desarrolla en otras áreas del cerebro, ¿cierto? Que si tú escribes solamente en un teclado, por ejemplo. Si tú haces la manuscrita, hay un desarrollo específico que se trabaje, ¿cierto? Lo mismo la lectura de un libro físico. Es distinto la lectura de un libro físico a leerlo en un computador, en una pantalla o en un teléfono. Pero lo que no se entiende, y ahí es donde hay que trabajar, ¿cierto? Lo que no entiende una gran mayoría de personas es que no se está hablando de eliminar esas cosas, sino que entregar alternativas porque hay personas que no pueden acceder a través de ese formato. Y aquí solamente se está hablando de flexibilidad, eso es lo que se está pidiendo. Pero la escuela sigue teniendo ese error conceptual equivocado, ¿cierto? Valga la redundancia, de que o es para todos lo mismo o no es justo. Cuando ese es el centro, o sea, ese es el eje fundamental de la injusticia. Y esa es la gran pelea, po. Esa es la gran pelea. He estado viendo, ¿cierto? En el Twitter, mucha gente que está así como agarrándose las mechas, porque se está hablando de DUA en España, que está echando a perder la educación, que los resultados, que no sé qué cosa, ¿cierto? O sea, yo ciertamente también tengo súper claro que hay mucha gente que no entiende lo que es el DUA, y hay mucha gente que no entiende lo que es el DUA y habla de DUA, también, eso pasa, ¿cierto? Al experto ahí que en realidad no es nada tan experto, y claro, se empiezan a generar estos problemas, po. Se empiezan a generar estos problemas como súper graves, porque en la práctica esto es una gran oportunidad. Yo no lo digo solo con el nombre de DUA, ¿cierto? Específico, pero es una gran oportunidad para que en la práctica podamos desarrollar un modelo que sea más justo y lo estamos perdiendo. Porque Mira, me han llegado a decir que dudas demagogia. O sea, hay de todo. De verdad que cuando uno lee el Twitter es bien entretenido las visiones que hay. Yo la hablaba el otro día con se me olvida el apellido. Lindsay, no me acuerdo. La Lindsay algo es la nueva CEO de Cast. Yo parece que les conté que me había juntado con ella. Y yo le decía, la gran dificultad que van a tener ustedes, si además quieren llegar al resto de los países y llegar a habla hispana así de manera mucho más potente, es que hay mucha gente que de manera irresponsable está hablando sobre DUA y está generando muchas reacciones a contrapelo, finalmente. Entonces, tienen que tomar eso, tienen que agarrar ese tema y empezar a hablar efectivamente de qué se trata esto. Porque si no, van a decir todo, esto era una moda que no funciona y que hay que botarla nomás, po. Y esto de la educación inclusiva, que eso es la educación inclusiva, ¿no? La educación tiene que ser meritocrática como siempre ha sido. Desde todo eso, podemos debatir el día que hablemos del artículo sobre ¿cómo? Mi Mira, artículo, el podcast, un podcast mensual de DUA y hablar de DUA, bueno, un podcast mensual. Vale, pero primero debatimos sobre el artículo ese, ¿no? Vale, no, eso está clarísimo. miren, ya que estamos en la hora del cierre. Próximo jueves vamos a hablar sobre opciones para la expresión y la comunicación. El jueves 22 vamos a hablar sobre función ejecutiva.
Y ya, 29 y 6, deberíamos tener algún espacio ahí para estos invitados que yo les estaba diciendo, ¿ya? Entonces, después de eso, ya cuando estén ahí a punto ustedes de salir de vacaciones, seguramente lo único que van a estar haciendo es estar aquí en clase de mentoría el 14, no, el 13 parece que. A ver. Claro, yo les estaba, es el 29, claro, el 13 dejémoslo para hacer una sesión de cierre y en esa hacemos la discusión del artículo, ¿ya? Entonces hacemos la revisión del artículo y yo tengo unas preguntas que utilizo siempre cuando cerramos estos procesos, porque en realidad como es tanto tiempo que llevamos juntos, hay que hacer una especie como de análisis, po, ¿ya? Entonces ahí tenemos puesto el calendario para que tengan más o menos claridad de qué es lo que se viene. ¿Les parece? Rubens, tú cuando viajáis la semana después de eso, ¿cierto? El 15 salgo de aquí, de España. Ya, perfecto. Perfecto. Porque yo voy a conocer a Prudence personalmente. Me voy para Chile. Sí, 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 sí. Sí, así que vamos Qué ahí les vamos a dar una suerte. fotito. Veniros, veniros. Qué bueno. Sí, sí, sí. No, es que sé que yo de verdad, bueno, hay mucha gente o sea, yo les veo las caras a todos ustedes, ¿cierto? Y uno como que tiene una familiaridad ya a esta altura, po. Pero dan ganas de poder conocerse de verdad, tomarse un café, alguna cosa, comer algo, reírse un rato, no sé, ojalá que las cosas se den en algún minuto y se puedan dar esas oportunidades. Eso, cerrémoslo por ahí, ¿les parece? Boris, por mayoría te toca venir a ti, por mayoría. Yo creo, sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Casa tienes, ¿eh? Si quieres. Ya, perfecto, perfecto. Ahí tenemos una cosita por ese lado y hay que buscar ahí cómo financiar eso. Pero Ahí vamos, tenemos que- quiere Boris, y vamos por cada comunidad de nosotras, todas, es decir, no solo viajar de Boris por Eso, España, nos vamos a Cataluña, nos vamos a Andalucía, Equipo Canarias, team. Un equipo eso. team, DUA. Totalmente. Apoyo, lo apoyo. Oye, yo de todas maneras siempre he tenido el anhelo de que Fellow Group se instale fuerte allá en España. Necesito gente. Bueno, pues aquí ya tenemos un equipo Ah, motivado. ya, perfecto, perfecto. Ahí podemos ir haciendo cositas. Yo creo que hay que Este- empezar por el podcast. Yo estoy obsesionada con el podcast, pero es que he visto a cada salvaje en el Twitter que yo digo, estos no escuchan, no saben nada. Y Sí, ahora, no sé si han visto, ya digo lo último, voy sí. a recomendarlo. Un podcast que está guapísimo, no tiene pérdida, se llama Sin Nota. Sin Ya, Nota, mira. ¿ya sabían de él? Pues No, ya, no, pues no. tenía ganas de que sí. Bueno, pues mira, me ha encantado porque es cómo evaluar de una manera más formativa sin centrarse en la nota. Y entonces hacen entrevistas y entre ellas les voy a pasar, que no tiene pérdida, el de un profesor de matemáticas, que no utiliza notas y cómo trabaja el feedback formativo y cómo va entrenando a los alumnos, que ya luego ponen la calificación porque el sistema se lo pide, para trabajar en Maravilloso. procesos de reflexión. Y yo, qué chulo. Entonces, nosotros podcast DUA, y está chulísimo, me encanta. Envíalo, Y te lo voy a Sí, enviar. sí. y Oye, tenemos como directora ya del podcast, ¿eh? O sea que, adelante. eso. Miren, ¿qué te salía? Musicaliza este día con una canción. Ahí, mándenla. Esta tarea sí que es obligatoria. Esta sí que es obligatoria. Mándenla Sí, al WhatsApp. vamos a ver si Porque te la Jebad hacemos es la única caso que en algún responde. ticket de salida, porque Sí, yo estoy tratando de hacerte caso en los tickets de sí, salida y sí, ya sí. Boris ya dijo, traten de contestar, ya ella ahora dice, esta es obligatoria. Es obligatorio, es obligatorio. Coloquen ahí qué canción, con qué canción musicalizarían este día. Y nos colocan ahí por qué sería especial. ¿Ya? Ahora sí lo dejamos. Cuídense mucho, nos estamos viendo. Pásenlo bonito, coman rico el fin de semana y nos estamos viendo la otra semana. Chao. Dios. Adiós.
Chau, Buenas chau. noches. Adiós.